Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. A raíz de la pandemia se eleva a 23.4 millones la cifra de niños urgidos de ayuda en Latinoamérica. La Organización Internacional del Trabajo advierte que el COVID-19 ha dado el tiro de gracia a los salarios en América Latina. En Colombia, 286 líderes sociales e indígenas han sido asesinados en lo que va de este año. Multitudinaria despedida al 2 veces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Y abrimos la columna editorial de la Confederación Sindical de las Américas en este espacio. Tony Moore, hablemos de la importancia de tener una mujer negra sindicalista en el Parlamento de Barbados. Yes, so let's talk a bit about that. Hablemos un poco de eso. En el día 11 de noviembre de este año, yo fui electa para nuestra Asamblea Nacional y de esta forma ser uno de los 30 representantes del país. Esto es un honor para mí, antes que nada por mi sindicato, porque soy la primera. En el pasado tuvimos otros liderazgos sindicales con la misma capacidad. Creo que es un privilegio tener la oportunidad y la independencia en Barbados para representar a los trabajadores. Y no solamente en sus pautas específicas, sino como también para ocupar los espacios de poder y así influir en decisiones que abarcan a los trabajadores y su desarrollo. Soy consciente de que aún es un primer paso y que esto implica una gran responsabilidad. Ser la primera mujer líder sindical en alcanzar esto es un honor. 23.4 millones de niñas y niños están en un estado realmente calamitoso en América Latina, producto de la pandemia, de acuerdo a un informe de UNICEF. La crisis inédita por la conjunción de la pandemia, la migración y el cambio climático ha elevado a 23,4 millones la cifra de infantes que necesitan asistencia humanitaria en Latinoamérica y el Caribe, una región que actualmente es más desigual y más peligrosa para los niños y niñas que hace un año. Por esta razón, UNICEF busca urgentemente fondos para auxiliar a parte de esta población. De lo contrario, la mayor parte de los avances logrados en la protección y promoción de los derechos del niño en las últimas décadas podrían perderse e incluso revertirse. La agencia de la ONU recalcó que con más de 12,5 millones de casos de COVID, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia y enfrenta uno de los confinamientos más prolongados del mundo y también la mayor contracción económica de los últimos 100 años según la CEPAL. La economía de Latinoamérica se contraerá al menos un 9,1% este año debido a la pandemia en curso. El desempleo crecerá hasta al menos el 13,5%. La pobreza llegará a niveles del año 2005 y la recuperación será lenta de acuerdo con los pronósticos de la CEPAL. UNICEF calcula que en el 2021, 4,3 millones de niños de Venezuela en los países de acogida y otros 6,8 millones de niños migrantes en México y Centroamérica necesitarán asistencia humanitaria. La agencia de la ONU afirmó que está buscando urgentemente más de 500 millones de dólares para proporcionar asistencia vital a 17,4 millones de personas, incluidos 11,7 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe el próximo año. Vamos ahora con un informe de la OIT. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia le ha dado un tiro de gracia a los salarios en América Latina. Bueno, en Latinoamérica tenemos una situación muy especial y es que en Latinoamérica una gran parte de los asalariados son informales. Entonces estos informales no reciben las medidas de ayudas que reciben los trabajadores formales. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que hemos observado, sobre todo en países como en México, en Brasil, es que en estos casos la pérdida de los salarios de los asalariados ha tenido la repercusión de reducir en un 60%
los ingresos de las familias donde están estos asalariados informales. De momento tenemos datos para Brasil, para Chile, para Argentina y para México, y de estos países lo que vemos es que en casi todos ellos seguramente ha aumentado la informalidad, seguramente ha aumentado la formalidad entre las mujeres, sobre todo entre aquellas mujeres que están trabajando como trabajadoras domésticas o en agricultura. Y lo que también observamos es que según las medidas que se han tomado puede tener un impacto. Entonces, en algunos países, como he dicho antes, en Brasil, lo que tenemos es un efecto composición, artificialmente los salarios suben porque en realidad la gente por debajo de la media de los salarios está perdiendo sus trabajos. Y ahí hay otros países, como por ejemplo en México, donde quizá las medidas para paliar la crisis no han sido tan estrictas, no ha habido un confinamiento tan estricto y por lo tanto lo que ha pasado es que en estos países la pérdida de la masa salarial no ha sido tan alta a largo plazo. Respuestas articuladas a la pandemia es el nombre de este webinario realizado por la CSA. Bárbara Figueroa, secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA, destacó la importancia de estos encuentros que se realizaron en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo. Y la intención también tiene que seguir siendo, y es la voluntad nuestra desde la CCA, que los sindicatos estén en la primera línea de la movilización en defensa de los derechos del pueblo y de la democracia, junto con los otros movimientos sociales de la región. Y para eso, sin duda, que es muy importante tener estos espacios inicialmente, y todos hubiésemos anhelado poder llegar a hacer esta jornada de manera presencial. Tenemos un tiempo nuevo, que es un tiempo lleno de obstáculos y de desafíos, pero que siempre con una gran oportunidad y esperanza a partir de la articulación conjunta. Por su parte, Natalia Carrau, de Redes Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, se refirió a quienes tienen la responsabilidad en las crisis sistémicas y el impacto en el medio ambiente. Nosotros insistimos mucho en la idea de que hay una relación causal entre los problemas ambientales y el origen y consecuencia de otras expresiones de la desigualdad, como la económica, la social o incluso la de género, que es indispensable discutir las causas estructurales que las generan y que reproducen, y las formas en que impactan en la justicia. La injusticia, por tanto, está en el origen de las crisis y determina sus impactos diferenciados, que afectan más a los pueblos que no son responsables de haberlas provocado, y que tiene un carácter además global, que se expresa también en cada territorio y en las formas en que adquiere la explotación de la naturaleza y del trabajo. El webinario completo se puede ver en la página de Facebook de la CSA. 286 líderes, lideresas y campesinos han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año. Una nueva víctima mortal se ha cobrado la violencia política en Colombia este domingo cuando fue asesinado el líder sindical Joaquín Antonio Ramírez en la región del Cauca, oeste del país, según anunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. De acuerdo a la información ofrecida por INDEPAZ, el domingo en horas de la noche en una localidad de Buenaventura fue asesinado Ramírez, quien era integrante del Consejo Comunitario Pacífico Cimarrones de la región. El asesinato de Joaquín Antonio Ramírez a manos de desconocidos se convierte en el número 286 de este año, de acuerdo al fatídico recuento que lleva INDEPAZ. 1000 días ya del asesinato de Mirel Franco, sus familiares claman por verdad y justicia. La impunidad que ampara a los autores del asesinato de la icónica concejala y activista brasileña Marielle Franco, al completarse este 8 de diciembre 1000 días de su muerte, es una vergüenza para Brasil. Así lo asegura la arquitecta Mónica Benicio, viuda de la activista asesinada y su sucesora política, tras haber sido elegida el mes pasado al Consejo de Río de Janeiro. Llegar a 1000 días sin saber quién mató a Marielle y sin haber identificado al autor intelectual del crimen que mató a Marielle y Anderson es vergonzoso para Brasil. Aniel Franco, por su parte, hermana de la política asesinada y quien dirige la fundación creada para expandir su legado, lamentó no saber los avances del caso.
Desafortunadamente no hemos tenido noticias en los últimos meses o en los últimos días. Es una investigación que se desarrolla en secreto. Entendemos que el silencio es importante, pero nos gustaría tener más información al respecto. El asesinato a tiros de la concejala izquierdista el 14 de marzo de 2018 conmocionó a Brasil y tuvo gran repercusión internacional debido a que la activista, una mujer lesbiana, negra y nacida en una favela, venía destacándose por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su firme combate a los grupos milicianos. La socióloga y concejala por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad fue asesinada en una céntrica calle de Río de Janeiro, junto al conductor de su vehículo Anderson Gómez, tras participar en un acto de mujeres negras. Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional consideran que su caso es emblemático de la impunidad en Brasil. Pese a que las autoridades arrestaron exactamente un año después del crimen a 2 expolicías acusados de haber sido los autores materiales del homicidio y a que la justicia aceptó juzgarlos por homicidio agravado, la investigación hasta ahora no ha identificado a quienes encomendaron el asesinato ni esclarecido los motivos del mismo. Sobre los inductores del crimen, la policía ha admitido varias hipótesis, desde la participación de milicias que controlan amplias áreas de Río, hasta la de políticos molestos por la popularidad de la concejala, pero sin ningún avance, pista o identificación. Multitudinario adiós al 2 veces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Miles de ciudadanos uruguayos agolpados en las aceras, cantando, aplaudiendo, lanzando flores y portando banderas del movimiento Frente Amplio, saludaron el paso del vehículo con los restos mortales del expresidente Tabaré Vázquez. Así Uruguay se vistió de luto de quien fuera presidente del país suramericano en 2 mandatos, el primero entre 2005 y 2010 y el segundo entre 2015 y 2020, convirtiéndose en el político que llevó a la izquierda al lugar más alto de la República tras 175 años de gobiernos conservadores. El cáncer contra el que luchó toda su vida como médico y que lamentablemente había marcado la vida de su familia fue la enfermedad que terminó con su vida en la madrugada de este domingo después de más de un año luchando contra él. La COVID-19 llevó a la familia a cancelar el velatorio y limitó la estancia en el tanatorio Martinelli a unas horas, durante las que recibió la visita de algunas autoridades como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, y políticos como el exmandatario y correligionario José Mujica. Todo el Uruguay está de luto y así lo hemos decretado hasta el martes, porque falleció un presidente, nuestro presidente, durante 2 periodos. Hacia las 14 horas local, el vehículo arribó al cementerio de La Teja, zona a la que el expresidente siempre estuvo apegado a nivel social y político. En absoluto silencio, solo roto por el responso religioso y el toque final de oración con trompeta militar, Vázquez fue sepultado en un féretro cubierto con la bandera roja, azul y blanca del Frente Amplio y la del Club Atlético Progreso, del que fue presidente entre 1979 y 1989. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero, por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. Vamos ahora con un informe acerca de las elecciones en Venezuela con un destacado triunfo del oficialismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que su cargo ha quedado ratificado luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas en la que no participó la oposición que representa al líder opositor Juan Guaidó.
Aquí estamos ratificados y recontra ratificados por el amor, el voto y la pasión de un pueblo, dijo Maduro, tras celebrar la gran victoria del chavismo y al referirse al planteamiento que hizo días atrás, cuando indicó que dejaría la presidencia si la oposición se hacía con la mayoría en el Parlamento. En declaraciones transmitidas por el canal estatal BTV, el mandatario indicó que no volvería a hacer esa promesa porque, según dijo, recibió muchos mensajes de simpatizantes que le manifestaban tristeza. Maduro destacó además que el resultado que ha obtenido el chavismo es una gran victoria, sin lugar a dudas, de la democracia tras una buena jornada electoral. Sindicatos y parlamentarios reclaman cambios a la ley laboral en Ecuador. Legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador y representantes del gremio de salud sostuvieron este jueves una reunión con el presidente Lenín Moreno, en el cual insistieron en reformar la ley orgánica de apoyo humanitario para garantizar estabilidad laboral a quienes ofrecen atención médica. De igual manera, otra propuesta a trasladar al gobierno de Moreno es la de considerar a todos los profesionales de la salud dentro de la propuesta del reglamento que se reforme. En noviembre último, cientos de representantes del sector desarrollaron protestas en Quito para exigir al gobierno cambios en los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley relacionados con las garantías de puestos laborales para quienes trabajaron durante la emergencia sanitaria por la enfermedad. Nos vamos ahora a Bolivia para conocer cómo muchas mujeres se reinventan en medio de esta pandemia. Lustran zapatos, venden dulces o limpian parabrisas en las calles paceñas. Ahora también se han convertido en expertas piceras. Son una veintena de mujeres bolivianas que han hecho de la gastronomía una nueva forma de vida con productos locales. Una manera de reinventarse para salir de las profundidades de la crisis que ha dejado el coronavirus. La pizzería bajo el nombre Laja Pizza funciona en las tardes 3 días a la semana desde el pasado 20 de noviembre, en una especie de terraza techada en la zona sur de La Paz, dentro de las instalaciones de la organización Hormigón Armado, donde los visitantes además pueden disfrutar de ciclos de cine mientras comen. Algunas de ellas ya estaban involucradas en proyectos anteriores de la organización dedicada a ayudar a quienes trabajan en las calles de La Paz en la informalidad. Principalmente, horneaban galletas que se entregaban en el subsidio materno a las mujeres embarazadas, junto a la estatal empresa boliviana de almendra y derivados. Pero en marzo pasado tuvieron que parar la producción por la cuarentena de la COVID-19 y ante la incertidumbre de no saber si las podrían seguir elaborando, se pusieron manos a la obra para dar vida a este sueño, truncado por el conflicto postelectoral que vivió el país. Ángela, que prefirió no dar su apellido, va a la pizzería con 2 de sus 3 hijos y se carga a la espalda a la más pequeña, mientras prepara la salsa o alista alguno de los ingredientes. Para ella este emprendimiento es de gran ayuda después de sufrir meses intentando ganar dinero, vendiendo en las calles o lavando ropa. Con el tema de que ya no tenemos trabajo con las galletas, yo creo que esto va a seguir con la pizza y nos está ayudando, nos va a ayudar mucho todavía esto. Hormigón Armado es un proyecto social que ya tiene 15 años y que trabaja especialmente con los conocidos como lustras, limpiadores callejeros de calzados, pero también con personas sin techo. Entre los proyectos más conocidos está la venta del periódico producido por los lustras, que se mantiene gracias a una campaña que realizaron para reciclar papel y cambiarlo por uno ecológico, lo que permitió sacar al menos 8 publicaciones. Inédita actividad de la temporada de huracanes 2020 que ha puesto una interrogante para muchos científicos. La temporada de huracanes de 2020 en el Atlántico ha dejado un récord de una treintena de tormentas y grandes destrozos. Pero ¿cuál es la causa de este inusitado aumento de la actividad? Meteorólogos y científicos coinciden en que durante los últimos años, 3 ingredientes han generado una tormenta perfecta. Uno de los factores que ayuda a la formación de tormentas es la calidez en la superficie de los océanos. La Universidad de Colorado ha confirmado que la temperatura del Atlántico Central sigue subiendo y este año ha estado 1 o casi 2 grados por encima del promedio. El influjo del fenómeno del Niño Oscilación Austral en el Océano Pacífico también ha puesto de su parte. Este evento climático puede ayudar a la formación de huracanes al aumentar o disminuir la cizalladura, como se conocen los cambios en la velocidad y dirección del viento.
Entre menos cizalladura, más probabilidades hay de que se forme un huracán. Según los científicos, un frío fenómeno del Niño, conocido como la Niña, ha reducido el cortante del viento vertical a menos del promedio en este 2020. Es complicado para los científicos, si bien el calentamiento global se ha atribuido por años al efecto invernadero. Los investigadores han dicho que necesitan más datos y tiempo para establecer una conexión más allá de la actual temporada récord. Si se está ante la llegada de un huracán, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos recomienda asegurarse de conocer la zona y los planes de evacuación locales. También preparar un kit de emergencia, establecer un plan familiar con un punto de encuentro y sobre todo aprender el significado de las alertas y avisos de las autoridades. Aparece como una noticia futurista, pero ocurrió este pasado lunes. El agua, elemento fundamental para la vida, comenzó a cotizar en bolsa. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. El agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó el pasado lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. El gobierno de Chile anunció que prorrogará por 90 días más hasta el 13 de marzo de 2021 el estado de catástrofe, una medida que le permite decretar restricciones de movimiento ante una eventual segunda ola de la pandemia que podría ocurrir tras las fiestas navideñas. La demanda total de viajes por avión cayó un 70,6% en octubre en comparación con el mismo mes del año pasado, un signo de lo desesperadamente lenta que va a ser la recuperación del sector debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, informó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. La CSA informó que con profundo dolor compartimos la noticia del fallecimiento del compañero Hel Agard Jacobsen, acaecida en la madrugada de este sábado 5 de diciembre en la ciudad de São Paulo, donde permanecía enfrentado a una penosa enfermedad. El compañero Hel fue uno de los referentes fundamentales de la política internacional de la CUT Brasil, organización que ayudó a fundar y de la que ocupó varios cargos de responsabilidad. Es una de las ciudades más lindas de América Latina, Medellín, en Colombia, que nos muestra sus luces en estas fiestas navideñas. El imponente alumbrado navideño de Medellín encendió sus 28 millones de bombillas para emprender un viaje por todas las regiones de Colombia como un homenaje a su diversidad cultural, patrimonio arquitectónico, biodiversidad y a los sitios turísticos que estuvieron desolados por la pandemia. La magia de Colombia ilumina la Navidad, como fue denominado el alumbrado en su edición 53, ya ilumina la ciudad con su monumental decoración por los parques y vías principales de la ciudad, con 30.500 figuras elaboradas por 270 personas, entre ellas 135 artesanos. Esta festiva decoración, que se podrá apreciar hasta el próximo 31 de enero, fue instalada en lugares como Parques del Río, el Parque Norte y en vías principales para establecer corredores navideños, además de instalar figuras sobre el cauce del río que atraviesa Medellín. Entre cantos y pequeños espectáculos musicales que con el coro debes cubrir la boca y la nariz, recuerda a los visitantes utilizar bien la mascarilla. Se desarrollan los recorridos por los lugares más llamativos del país. El alumbrado realizado por las empresas públicas de Medellín desde 1967 cuenta también con 830 kilómetros de manguera luminosa LED, 7.000 metros de manguera luminosa neón y 7 toneladas de papel metalizado de diferentes colores. En 2011, la revista National Geographic incluyó al alumbrado navideño de Medellín entre los 10 mejores del mundo. Además de Medellín, 13 municipios de Antioquia cuentan también con este tipo de decoración que será encendida escalonadamente con un ritual y el propósito de conservar las tradiciones decembrinas y dinamizar la economía que fue afectada por la parálisis por el coronavirus. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.